Estoy leyendo, gracias Jerónimo por la visita y por el libro. Mira, simple. No hay nada mejor para un libro que te explica, entre otras cosas, qué hay que hacer para transformar América Latina y la Argentina. Cómo hacer para que la Argentina salga de la pobreza. Es simple. Y vos sabés que es simple, es cierto, es simple. Lo que pasa que los políticos no sé si son muy simples. ¿Cómo hacemos para dejar atrás la última medición del INDEC sobre la pobreza? Cuando hacíamos nosotros el repaso de la pobreza en distintos sectores de la Argentina, sobre todo los menores de 14 años, Gran Buenos Aires, 14%, menores de 14 años, 73%. Yo supongo que un chico de 14 años que ya es pobre nació en un hogar que es pobre, está en un hogar pobre. Y ese chico, ese 73% de chicos menores de 14 años en un momento van a ser dirigente, clase dirigente. Va a ser la clase que va a tener que impulsar a la Argentina. ¿Cómo lo damos vuelta? Para dar vuelta a la pobreza hay que facilitar la creación de empleo a partir del sector privado. Sí. Pero hay que entender qué es sector privado para Argentina y para todos los países de América Latina. Nuestro sector privado son pequeñas empresas. Y si yo te digo pequeñas empresas, lo primero que vos pensás es pymes. Y yo te digo, es más pequeño que eso todavía. O sea, micropymes. Micropymes. El 90% son micropymes. Y si encima yo te digo que el 50% de nuestra sociedad vive en la informalidad, vos necesitas que el 50% entre en lo que probablemente sean esas micropymes. Vamos a hacerlo todo simple, además. ¿Micropyme qué es? ¿2 empleados, 3 empleados? 5. Sí, un comercio. Sí, cualquier comercio. Eso y las pequeñas empresas son el 99% del sector privado. Ese 99% es la llave al desarrollo de América Latina, incluida Argentina. En serio, cuando yo pienso en petroleras, mineras, alimenticias, empresas de higiene, o sea, las 100 empresas más grandes de la Argentina, eso es el 1%. Eso es el 1%. Ahora, lo interesante es que ese 1% contribuye al 75% de lo que serían los impuestos. Claro. Entonces, ¿cuál es el modelo? Claro, porque de las otras, el 50% está en negro. Claro. Ahora, ese 1%, con un grupo, si querés, de políticos que alternan el poder en todos nuestros países, traccionan la economía. ¿Por qué? El 1% genera y los gobiernos redistribuyen. El modelo es de redistribución. Pero genera ingresos, pero no empleo. Genera ingresos, pero no empleo. ¿Cómo se sale de la pobreza? Facilitando la creación de empleo. ¿Quién es el principal creador de empleo? El 99%. Las MIPYMES, las pequeñas empresas. Hoy, de 100 empleos que tiene la Argentina, ¿cuántos los generan las MIPYMES? Es las micros y las pymes. Los números últimos dan como el 70%. En América Latina es más del 60%. Pero imagínate eso con malas reglas. Hoy por hoy, ¿y por qué digo malas reglas? Es caro, es complejo, es difícil. Claro, hoy un pyme, yo imagino que el 50% de las micropymes o pymes que están en la informalidad, no sé, alguna habrá nacido informal porque le gustó. Las otras las terminás empujando a la informalidad. Exactamente. Porque si no tienen que cerrar. Tenemos un mal clima para hacer negocios. Ahora, lo que yo propongo es que, y esto lo propongo sobre la base de estudios, donde durante más de 20 años estudió el mal clima de negocios de todos los países nuestros, incluida Argentina, lo que propongo es reglas tan simples que todos las puedan entender. Costos tan bajos que hasta el más pobre en la informalidad puede ingresar en la formalidad. Una digitalización al nivel de la conectividad que todos pueden tener, que es el teléfono celular. Los más pobres tienen teléfono celular, entonces el Estado tiene que hablar ese idioma. Ahora, ¿cómo rompes esta desconfianza que hay entre el sector público y el sector privado? El primer paso es una ley, una regulación que simplifique que los privados puedan hacer negocios. Pero acá, esa famosa ley PYME, que se dio tanta, ¿sirvió para algo? No. Ningún país, ni siquiera Chile, ni siquiera Colombia, dieron paso a que este 99% esté en el centro del aparato productivo. Déjame darte un ejemplo. Si vos y yo tenemos en este momento una buena idea, tendríamos que poder abrir nuestra empresa con el teléfono celular a costo cero. Sí. Y vos pensás que hay que contratar un empleado, que implica enormes cargas sociales y es prácticamente contraer un matrimonio de difícil resolución y de alto costo. Y la propuesta es no, contrata a alguien que te dé un servicio
contratar a alguien que te provea un bien por el tiempo que vos necesites Ahora, y que sean vinculaciones entre acá privados. Yo veía el fin de semana en un posteo que hacen en Instagram una TCP que está ahora en Portugal, ¿no? Una tripulante de cabina está en Portugal, que es piloto también. En Portugal abrió la primera cadena de supermercados donde vos entras con un código QR, elegís todos los productos, te vas y camino a tu casa te llega la cuenta al teléfono que automáticamente se debita la tarjeta de crédito. Vos no viste a nadie en el supermercado. Cuando vos planteás algo así acá, lo primero que te dicen es dejamos a la gente sin trabajo. Cuando vos planteás que yo tengo que poder abrir una empresa desde el teléfono, entonces toda la estructura estatal gigantesca, inútil, inoperante que hay en su mayoría, porque hay sectores estatales que funcionan bien y trabajan mucho, lo primero que te dicen es nos quedamos sin trabajo. Cuando vos decís, che, el peaje no tiene que tener más peajistas, en el mundo no hay más peajistas, y los quedamos sin trabajo. Miremos hacia el futuro. Ya la pandemia nos impone, igual que todos nos tengamos que reinventar. Muchos están y van a estar sin trabajo, es una realidad inevitable. El punto es cómo generás más trabajos que hoy por hoy no están. Entonces, vos decís, lo digital ya está. Durante décadas discutimos el rol del Estado. ¿Y a qué conclusión llegamos? A la que hoy por hoy podés decir tenemos un Estado ineficiente. Completo. En la pospandemia no necesitamos un Estado ineficiente, necesitamos un Estado eficiente. Que puede ser un Estado presente, pero tiene que ser un Estado presente con menos edificios, con menos personas y más digital. La digitalización genera mayor eficiencia. Entonces, el paso al que inevitablemente vamos es al de las nuevas generaciones. Vos acá nombrás Estonia, ¿no? Yo nombro Estonia Claro. no como un ejemplo a imitar, sino No, como un ejemplo a inspirarnos. Pero es muy interesante. Mirá, está la curva de la pobreza, datos oficiales, menores de 14 años de la Argentina. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es GBA. O sea, 73% de los chicos menores de 14 años en nuestro país hoy, en el GBA, son pobres. Grabá este programa, no cambies nada, pasalo en 50 años, probablemente los números sean peores. ¿Sí, sí? Si no innovás, Obviamente. si no innovás en la forma en la que... Y acá hay como una secuencia. ¿Por qué yo planteo primero las reglas? Porque si vos tenés buenas reglas, es decir, reglas muy simples y económicas, vos vas a poder después desarrollar buenas instituciones digitales. Y recién ahí vas a poder tener una buena cultura de negocios. Ahora, este 99% del que vos mencionás, hace negocios en todos los sectores de la economía. Y vos tenés que estar abierto, por ser un país pobre, a facilitar Seguro. que hagas negocios en todos los sectores. Estonia hace muchos años decidió que, igual que los alimentos, la conexión a Internet era un derecho básico. Era el derecho básico. El derecho básico. Pero Internet ya antes que rutas, por los 90 y imagínate. pico, 2000, Sí. como se termina separando de la Unión Soviética. Derecho básico. Bueno, yo hoy decía, por ejemplo, si no es hora de no gastar en obra pública, dejarle que la obra pública la haga el privado y empecemos a invertir en educación. O sea, saquemos el presupuesto de obra pública y pasémoslo a la educación. Estonia hoy debe ser el país digital por excelencia, ¿no? Con un dato adicional, es el país digital por excelencia y tiene lo que se llama open source, es decir, es de código abierto. Claro. Ellos encima comparten la información, no es que tenés que ir a un proveedor privado para comprarlo. Vos podés abrir una empresa por teléfono, vos podés votar por teléfono, pagar los impuestos por teléfono, vos podés hacer todos los trámites por teléfono. Incluso hay una cosa muy interesante, el Estado no te puede pedir el mismo dato 2 veces. Ese es el dato más importante. Es buenísimo esto. El Estado no te puede pedir a vos, si a vos te reclamó un pago, no te lo puede volver a pedir por segunda vez. El Estado anticipa tus necesidades. Cuando sabe que vos, por ejemplo, tuviste un hijo, te da todos los beneficios que vos merecés por estar asociado. Salvo casarse y divorciarse, el resto se puede hacer online. Por ende, las empresas, además como es chiquito, hay mucha empresa que se abre desde afuera. Claro. Y es todo online. Ahora, todo digital. Ahora, hay un tema. Estonia entendió su realidad y se reformó con su cultura. Nosotros mejor que nadie entendemos nuestras burocracias, nuestros problemas. El aprendizaje tiene que ser propio. Sí, lo que pasa es que la clase dirigente necesita esa burocracia y necesita que las cosas no funcionen. Porque la burocracia y la ineficiencia son un negocio. Ahora, un negocio que en este momento de pandemia se agota, una sociedad que lentamente, porque los procesos colectivos son más lentos, aprende
pero inevitablemente tenés el agotamiento de un modelo y el nacimiento de otro. Vos planteás que, por ejemplo, el costo laboral para una empresa debería ser 0 para tomar un empleado. Es que yo no tomo un empleado, yo contrato a una persona por el tiempo que necesite, porque además las relaciones modernas son por proyecto. Olvídate con los sindicatos, entonces. Es que los sindicatos, y si querés, los sindicatos, todo lo que tiene que ver con sindicatos, cargas sociales, jubilación, todo el sistema, se lo dejas al 1%, que puede subsistir toda esa carga. Entonces yo no planteo una, si querés, modificación total. Yo lo que digo es, acá tenés un 99% del sector privado que está fuera de tu aparato productivo. Es la llave al desarrollo. Sí, que el 50% está en negro de movida. Además, el 50% está en negro. ¿Cómo haces para integrarlo de cara al futuro a tu aparato productivo? Porque además, no es que va a emprender por vocación necesariamente. La mayoría va a emprender por necesidad. Lo que tenemos hoy es que la gente no va a tener currículums a donde mandar y va probablemente a tener que emprender por necesidad dentro de lo que sepa. Ahora, puede saber un oficio. Lo que no necesariamente tiene que saber es la burocracia del Estado. Lo que tenés que hacer cuando están todos, si querés, en una situación de crisis, es no cobrar. Entonces, ¿qué haces? Vos la abrís por el teléfono y la cerrás por el teléfono. Contratás según necesites entre privados con contratos que los dejás en el teléfono y los vinculás los contratos por el teléfono. Vengo yo, Moyano, y te digo, te bloqueo la planta, te bloqueo el negocio. Ahora, los sindicalistas también son conscientes de que el modelo está agotado y que la rentabilidad del sector pequeño es nula. No, es nula, por eso las presiones al sector grande. Por eso grande, la presión es al sector grande. Entonces yo lo que digo es, desvinculemos lo grande de lo pequeño, porque el caudal de crecimiento que tiene para aportar lo pequeño, con reglas pensadas para lo pequeño, no tiene límite. Claro, pues hoy el peor de los mundos es tener 200, 300 empleados, porque no sos grande. Es cierto. Y tenés el drama del pequeño y los sindicatos que vos no podés hacerle frente. ¿Qué pequeño puede contratar abogado, contador, escribano, pagar impuestos, tasas? Tenés 160 impuestos y tasas en la Argentina. Por eso digo, pero además es imposible pretender que el 50% informal ingrese en la formalidad. Ahora, con esas Jerónimo, malas reglas. esto que efectivamente es simple, es simple, lo que te está contando es simple. ¿Qué parte no entienden? Bueno, es una transición cultural de lo complejo a lo simple. Ahora, yo lo que hice fue, antes de presentar el libro y la idea, lo testeé. Es decir, lo llevo a los principales economistas del mundo y le pregunto, ¿esta idea es buena? Me dicen, es buena. ¿Aplica para América Latina? Sí. Lo llevé al Centro de Estudios de Estados Unidos número 1 para ver si era... Te pregunto, Andrei Schleifer, que es uno de los profesores de economía más importantes del mundo, que lo primero te dice un libro clave para el futuro de América Latina. Bueno, es un profesor de Harvard, el más citado del mundo, y él tiene una teoría que es muy interesante. Él dice, una teoría que fue muy controversial, él dice, los países de origen legal como el nuestro, francés, porque nosotros tenemos reglas, códigos de la época de Napoleón, tienen más dificultad para desarrollarse que los de origen inglés. ¿Por qué? Porque tenemos reglas que hacen que todo sea muy difícil. Y esas reglas difíciles hicieron que sea una burocracia. Yo tomo esa teoría y digo, bueno, si el origen nuestro es complejo, hagámoslo simple. Ahora, tan simple que lo puede entender cualquiera. Vos tenés que testear. Lo complejo simpleza. Es lo que te permitió generar semejante burocracia y semejante costo político. Ahora, semejante costo del Estado. Te lo pongo casi en estos términos. Mi pregunta es si alguien de los que forma parte del costo político, del costo del Estado, va a querer pasar a lo simple. Yo imagino cuál es tu respuesta. Si no pasa, en algún momento esto quiebra. Es que ya quebró. No es... Lo interesante de la pandemia es que no hay que discutir diagnóstico. Si nosotros estuviéramos en el año 2019, estaríamos diciendo qué tan mal estamos o no. Pero hay prácticas que se dan y vos decís, este mismo programa grabado 20, 30 años atrás, inflación, desempleo, pobreza. Los diarios es decir, alcanza con eso. Se repiten los temas. Tenemos problemas de países pobres recurrentes. Hasta que no aprendamos lo que tenemos que aprender, se van a seguir repitiendo. ¿Qué es lo que hay que aprender? Hay que regular bien. ¿Por qué hay que regular bien? Porque los países que regulan bien, ¿qué generan? Empleo y crean riqueza. Los países que regulan mal, por más de que den muchos derechos, no crean empleo. ¿Quién crea empleo? No, generan pobreza. Generan pobreza. Ahora, de la pobreza
salís a partir de cada creación de empleo Seguro. que el sector privado crea. Ahora, si vos tenés un sector privado atado, como es la pequeña empresa, ¿cómo no desatarlo en un momento de crisis? Donde no le vas a dar dinero, donde no le vas a dar incentivos. Lo único que tenés que darles es una ley, un aplicativo móvil, y esto es muy importante, la posibilidad de que además hagan negocios más allá de Argentina. Es decir, Bueno, una vez que vos digitalizás... es el exactamente, mundo. O sea, permitile cuanto menos, mira, América Sí, Latina no- somos 650 millones de no personas. los mates con las retenciones, no los mates con los derechos de exportación. Vos pensás que nosotros pensamos en una economía de dos sectores, campo e industria. Hay millones de sectores. El 99% tiene que tener derecho a desarrollarse en todos los sectores de la economía. Y el día que la política entienda que en lugar de tanta vocación de poder, hay que tener vocación de servicio, Ah, olvídate. con foco. Eso va a ser en- otro país. No, Sí, pero va a ser otro país. aunque sea la inteligencia de entender que si le dan el servicio a este sector privado, van a poder hacer mucho mejor política, porque el 99% vota. El 99% que crea empleo es el target de votos más atractivo que puede tener cualquier político. Jerónimo, mil gracias por el tiempo. Gracias a vos. Gracias por el libro.